Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, desde hace unos años se está trabajando para la recuperación de la estructura de la edificación del Hospital Docente Padre Villini y la Capilla San Andrés, donde reposan, por cierto, los restos de Olaya del Rosario, madre del patricio Francisco del Rosario Sánchez. Este hospital, después del Hospital Nicolás de Bari, es la edificación dedicada a la salud más antigua de la isla y, por supuesto, también es muy bella. Como hospital, en la actualidad cuenta con un destacado equipo de médicos, enfermeras, técnicos que ofrecen los servicios en las áreas de neurología, con la clínica de enfermedades desmielinizantes, de gastroenterología con videoendoscopía y tratamiento de hepatitis, de hematología con atención a leucemias y hemofilias, de neurocirugía, de cirugía oncológica y de trasplante de riñón por muchos años. También tiene infectología, otorrinolaringología, entre otros. El actual director es el doctor Sergio Antonio Roques. Bueno amigos, pero hoy nos vamos a concentrar a conversar sobre la edificación y en especial sobre la capilla de San Andrés, reconocida principalmente por su retablo en madera tallada de estilo barroco y su bóveda en ladrillos. La capilla es considerada como una joya arquitectónica, patrimonio de la región latinoamericana. Tanto el Hospital Docente Padre Villini como la capilla de San Andrés forman parte importante de nuestra historia desde el siglo XVI, cuando inició su construcción, abarcando la historia de épocas posteriores hasta nuestros días. Sus inicios, o sea, cuando se comenzó, que parece que según los datos es de 1512, después de la partida de Nicolás de Obando. Y también otros hablan de que tiene algo que ver con la iniciativa del español Francisco de Molina, quien atendía a algunos enfermos en su casa y al entender la necesidad que se presentaba de los enfermos, pidió recursos para iniciar la construcción de un hospital que más tarde se llamó de San Andrés. Por un lado, he encontrado que en honor al virrey Andrés Hurtado de Mendoza, quien fue que aportó la mayoría de los recursos para su construcción, pero otros dicen también que la devoción de la capilla era por la dependencia de la catedral y se debió a que este era el patrón del cabildo catedralicio, o sea, San Andrés. Según las investigaciones del padre José Luis Sáez, cuando el pirata inglés Francis Drake atacó la isla en 1586, el hospital resultó seriamente dañado y luego del ataque la infraestructura sirvió como puesto de guardia y cárcel. Bueno, pero hoy nos acompaña el arquitecto José Enrique del Monte Soñé, quien ahora mismo es el encargado de la supervisión de la obra y él será quien nos cuente parte de esta historia y sobre los hallazgos durante esta recuperación. José Enrique, bienvenido a Contexto. Mónica, amables televidentes, muchas gracias por la invitación. Tenías un tiempecito que no un tiempo que no venía por aquí, pero siempre tratando de, entre nosotros, ventilar temas que tienen que ver con la historia nuestra, con el patrimonio, que no son muy comunes, porque siempre estamos hablando de las situaciones y las negatividades que tiene el diario vivir. Y cuando uno toca estos temas hay como un elemento de orgullo y de esperanza en los dominicanos. Bueno, José Enrique, tú que te has convertido a través de tu carrera en un estudioso de la historia, en un estudioso de la arquitectura, de los periodos históricos, del arte en general. Me gustaría comenzar este programa hablando de, primero, cómo te has sentido tú de abordar esta obra, esta capilla hermosísima, de supervisar todos estos detalles de la construcción y ya luego hablarnos de los hallazgos. Tenemos fotos bellísimas tomadas por el mismo arquitecto que vamos a ir pasando, por favor, durante él va hablando. Pero primero háblame de ese sentimiento, abordar una obra como esta, tan antigua, cuando te llamaron, ¿qué sentiste? Háblame de ti frente a la obra. Bueno, cuando yo llegué al grupo de profesionales que está a cargo de la intervención en el Hospital Padre Villini, ya ellos tenían un tiempo trabajando, porque recuerda que hubo una emergencia, un socavón que se produjo en el 2018 en una de las paredes colindantes con el patio de la Iglesia del Carmen,
y el ábside de la capilla de San Andrés, precisamente. En ese ángulo, el edificio estaba en peligro de demolición, algo parecido a lo que sucedió recientemente con el edificio del CODIA. Pudo haber pasado eso. Afortunadamente se actuó con mucha rapidez, se generaron los mecanismos técnicos para soportar el muro, y entonces una vez se consolidó ese muro, se dieron cuenta con los estudios de vulnerabilidad que el edificio ya mostraba signos de debilidad, y entonces había que actualizarlo y consolidarlo, porque se trata de un hospital, y en las ciudades uno de los puntos específicos donde se debe reforzar las estructuras es precisamente los hospitales. Imagínate en una situación de emergencia, en una guerra, la gente se refugia en los hospitales porque ahí van los enfermos, va todo el mundo, y es un lugar que tiene que estar bastante consolidado. Si todo se destruye, se espera que al final por lo menos los hospitales queden en pie. Y no era el caso de un edificio tan antiguo como es el Hospital Padre Villini, que data desde el siglo XVI. Y dentro de ese conjunto del hospital también está la capilla, porque en época de la colonia, cuando se hacía un hospital o cualquier centro de salud, siempre había un elemento religioso al lado. Pasó con San Nicolás y también en San Andrés. Entonces, dentro del trabajo ya ellos habían avanzado muchísimo en términos de desmantelamiento de muchas de las partes del edificio, se habían reforzado algunos elementos de la zapata, etcétera, pero estaban justo en el momento exacto para uno poder intervenir, y algunas aportaciones podía haber hecho para que el edificio no perdiera su esencia. Se trata de un edificio que, además de histórico, es un emblema dentro de la arquitectura del siglo XIX y siglo XX. Y el estilo que vemos hoy en día, que es un estilo neoclásico, es la conclusión de muchos episodios de transformaciones que tuvo el edificio. No así la capilla. La capilla, afortunadamente, se mantuvo en el tiempo. Tuvo varias etapas previas, pero la imagen que vemos hoy en día prácticamente es una imagen de 200, 300 años, inalterable. Es una capilla que por los materiales uno se da cuenta que era para un destino de pobreza, o sea, para un uso de personas de escasos recursos, porque era una especie de edificio colonial que estaba en las afueras de Santo Domingo. Por favor, si no la ponen. Estaba en las afueras de Santo Domingo, y entonces como tal no tenía las exigencias de estar en el centro urbano, como por ejemplo cuando tú tienes los grandes edificios de la catedral, el convento de los dominicos, el convento de las monjas clarisas, etcétera, que eran hechas en piedra o en buenos materiales. Ya en el hospital San Andrés y su capilla, los materiales eran de tapia, o sea, tierra apisonada y ladrillo. Entonces el ladrillo como elemento estructural recubierto. Cuando el edificio se llevó a restauración profunda en el año 1973 por un equipo de arquitectos formado por el arquitecto Roberto Vergés, de grata recordación. Esa fue el momento anterior, porque había pasado un terremoto en Santo Domingo, sí. Ella se vio gravemente afectada, y entonces la antigua Comisión de Monumentos de la República Dominicana intervino varios monumentos, y uno de ellos fue el Hospital de San Andrés. Fue en el momento en que otras cosas, en sentido general, pero lo más importante fue que se le quitó en el enlucido de la cal que estaba recubriendo toda esa bóveda de ladrillo. Al quitar ese enlucido, sí, se descubrió la belleza del material. O sea que ahí fue en el 73 cuando se le quitó el enlucido. Antes había estado empañetado. Siempre había estado empañetado. Y no era una estética que la gente tenía recuerdo de ella, es un redescubrimiento contemporáneo. Obviamente, para nosotros, ya los habitantes de esta isla del siglo XXI, el ladrillo es un elemento de atracción. Entonces, verlo, la textura del ladrillo, la forma, ya no es tan común, y por eso nos causa siempre el asombro. De todos modos, la iglesia, después del 73, la capilla, no se le dio el seguimiento al mantenimiento que deben tener estos edificios. Pero sí quedó totalmente remozada en ese momento. Sí, quedó remozada en ese momento. Cuando nosotros llegamos ahora, dentro del compromiso que tenía el MIBET, el Ministerio de la Vivienda, que anteriormente era la OISOE, que era la que estaba a cargo del trabajo, el MIBET tenía el objetivo de que también se interviniera en la Capilla de San Andrés
y la iglesia del Carmen, que están adyacentes. Ese conjunto. O sea que cuando apareció la especie de furnia, ya estaba siendo No, intervenida. no. Ahí fue que arrancaron raíz de nuevo, de... porque había sido intervenida por los ISOE y había terminado en el 2012. Alguna inversión importante en el 2012. Bueno, pero eso terminó ahí, pero al llegar a lo de la furnia, que no fue un error de construcción ni mucho menos, sino una acumulación de una situación Sí, de mucho tiempo, entonces ellos decidieron que había que reforzar la estructura completa. Se vació el hospital de pacientes, médicos y personal administrativo. Eso hace unos 4 años, ¿verdad? En el 2018. En el 2018. Entonces comenzó el proceso de intervención lento porque no se trata de un hospital nuevo, Mónica. Claro, se trata de un inmueble con muchas limitaciones y con muchos elementos a cuidar. Sí. Y además está en el centro histórico de Santo Domingo, no está aislado, no es un hospital que tú lo haces con un sistema contemporáneo y a los 6 meses ya tú lo tienes hecho. Claro, es un tema que va poco a poco y hay que estar en coordinación con agencias gubernamentales que velan por el patrimonio, etcétera, etcétera. Y nosotros llegamos ahí y pudimos, junto con todo el equipo que dirige el ingeniero García Smester, que es la compañía que está a cargo de los trabajos, nos involucramos y hicimos un equipo unitario para que se resaltaran los valores. Después se insertaron con nosotros, se incluyeron a otros profesionales para contribuir con el rescate en la memoria del lugar, como el arqueólogo, los arqueólogos y los diseñadores de interiores. Entonces ahí con ese equipo se ha hecho como una labor de conjunto y los resultados, Mónica, de verdad que son espectaculares. O sea, no lo digo porque estamos involucrados, sino porque uno a veces no piensa que el Estado se involucra en proyectos con cierto cuidado para que queden las cosas bien, y ha tomado su tiempo. Sí. Es cierto que ha tomado su tiempo, pero cuando el público en general pueda ver lo que será el nuevo, vamos a decirlo así, el nuevo hospital Padre Villini, con toda la tecnología de punta, con el rescate de su imagen original, y más su capilla en perfecto estado, yo creo que nos vamos a sentir muy bien todos como bueno, la verdad es que las fotos que he visto, que he podido ver en diferentes medios, son espectaculares. Vale la pena, quiero hacer esa visita guiada contigo. Me gustaría que comenzáramos a ver las imágenes desde el principio, para que José Enrique del Monte nos vaya hablando sobre lo que significan cada uno en su periodo. Mira, José Enrique, esta es la planta. Esto es un detalle de un mapa de la ciudad de Santo Domingo de 1900. Entonces ya en 1900 lo que queríamos ver la huella que ocupaba el hospital. Si te fijas, dice calle de Santomé y calle de Sánchez. Y arriba está la novela, aunque no lo dice. Y esta es la huella, 48, 46, 47, 50. Eso era el conjunto de lo que era el Padre Villini, que en ese momento se llamaba Casa de Beneficencia. Sí, Casa de Entonces estaban ahí, esa es la imagen que tenía antes de la imagen actual. Eso fue ya después de Drake, cuando se Sí, esa era la imagen que tuvo todo el periodo colonial hasta 1920. Así se conocía, un solo piso. ¿Cuándo se le agregó el segundo piso? Entonces se agrega el segundo piso en 1920-22 hasta el 25, que el ingeniero Osvaldo Báez la transforma y le da esa imagen neoclásica que conocemos hoy en día. En esa imagen estamos viendo ahí la capilla de San Andrés, a la izquierda está la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, y en el fondo de un solo piso se ve el pedazo que da hacia la Noel del antiguo Hospital San Andrés, luego Padre Villini. Entonces fue Moncito Báez o el papá. El papá, sí. Por 1920, exacto, que también intervino lo que fue el Palacio Consistorial. El Palacio Consistorial, la capilla, la iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia en Santo Domingo y otros grandes edificios en la de la época. Porque él era ingeniero municipal y era una especie de filtro para controlar las obras de la ciudad, y era quien hacía las normativas y todo eso. Una figura que ya no existe, que todavía existe en algunas ciudades europeas, pero que él hizo un papel extraordinario, don Osvaldo Báez. Y su hijo tomó en parte. Tomó mucho la herencia de su papá, y a él le debemos mucho a su hijo José Ramón Báez López Pena, llamado Muncito, que fue profesor de muchas generaciones y que fue de los primeros restauradores de monumentos que tuvo el país. Si me vuelven a la imagen anterior, para que José Enrique, bueno, fíjense ya aquí. Esa es la imagen le hizo del año 1925, justo cuando se inauguró
la remodelación del ingeniero Osvaldo Báez. Muy distinto a lo que era, por eso José Enrique hablaba de una sucesión de estilos. Esta es la fachada de la iglesia. La fachada norte de la iglesia, la fachada principal, que ya no tiene, por ejemplo, el campanario de arriba, se le eliminó en las restauraciones. Ahí se ve el contrafuerte a la izquierda, que todavía está presente. Pero fíjate en esa imagen las condiciones que tenía la capilla, una capilla hermosísima, y por razones de mantenimiento y del tiempo, la patología que da el uso y el mal uso y las condiciones atmosféricas, entonces el edificio se va deteriorando. Y un día, si no se le pone atención, eso colapsa. Claro, eso que fue que era lo que iba a pasar si no se hubiera intervenido exactamente. Con tiempo. Entonces esta imagen es, si ponen la comparación entre la anterior y esta, fíjense que se ha realzado el estilo original y se ha limpiado la fachada. Es prácticamente lo mismo. Sí. Habían cambiado las ventanas y nosotros en esta oportunidad se tomó la decisión de volver a colocar las ventanas parecidas, con la diferencia de que ahora son totalmente herméticas, de doble vidrio, y además tienen un tono más oscuro, pero es las mismas proporciones de las ventanas originales. Fíjate cómo se ve que se le da preponderancia a la esquina, exacto, que antes no la tenía. También tenemos ahí el cableado visto, que se supone que esta va a ser parte de lo que se va a intervenir por el BIT, exacto, para soterrar todos los cables, que eso también tendrá su trauma para la población, porque sí, no es fácil pero será beneficioso, muy beneficioso. Ahí en esa imagen anterior se veía una parte de un piso, eso era el orfelinato del conjunto, que desapareció después y se adicionó al hospital, y ahí el hospital se le hizo otro anexo en la era de Trujillo, se le hizo otro anexo y no se nota en la fachada porque es una continuidad de la fachada. Tú sabes, José Enrique, que mientras estaba buscando datos de la capilla de San Andrés y el hospital Padre Villini, estuve leyendo cómo en aquella época de la colonia, cuando era mayormente manejado los hospitales por religiosos, se consideraba más que el hospital era un sitio para ayudar a morir a los pacientes que ya estaban terminales, porque el que todavía tenía esperanzas de salvarse lo atendían en la casa. Y me llamó mucho la atención esto, cómo se veía que era como, bueno, es un acto de fe y de esperanza, pero con poca esperanza al mismo tiempo de que se va a salvar. Entonces, cómo esto también le daba cierto abandono al lugar. ¿Saben qué pasa? Que es que el Hospital San Andrés nunca fue un hospital propiamente dicho, no fue como el Hospital San Nicolás de Bari, sí, que sí era un hospital general, el hospital de la ciudad. Esto era sencillamente una especie de hospicio para sacerdotes, religiosos, personas muy pobres. Y como tú bien dices, como para el buen morir, exacto, o para tener ahí una manutención. Quien realmente lo convierte en un hospital, como nosotros entendemos que es un centro de salud, fue el padre Villini en el siglo XIX, que ya al crear la Casa de Beneficencia, entonces nombran al doctor Pedro Antonio Delgado, el doctor Delgado, para que fuera su director, y ahí se hace un cuerpo médico, etcétera, etcétera, y ya evoluciona con una junta privada que aportaba fondos y se fue mejorando siempre la infraestructura para dar servicios a la comunidad. Entonces, en la época colonial siempre estuvo abandonada por lo que tú dices, no era prioridad ni nada de eso, sino que era un tema de asistencia social. Y sí, ahí están todas las crónicas que indican que incluso momentos en que desapareció, no se usaba, o decían que lo convirtieran en otra cosa, sí, ya sea cuartel, ya sea cárcel, ya sea lo que fuera, porque no sabían qué hacer con él, porque costaba mucho mantenerlo y la renta no daban, porque nadie pagaba los servicios. Incluso los médicos y las enfermeras ganaban muchísimo menos que los administradores y los sacristanes y toda esa gente. Ahí están los sueldos recogidos. O sea, fue siempre un motivo de crisis. Sí. Pero ahí, por ejemplo, en estas imágenes lo que estamos viendo fue cuando hubo que adicionar unas viviendas que estaban al sur de la calle, en la calle Santo Tomé, para precisamente en ese lote, construir la nueva emergencia. ¿Y eso en qué año? Ahora. Esto es ahora. Se hizo arqueología. Perfecto. O sea, esto es haciendo arqueología aquí, en las casas. El licenciado Santiago Duval, que es el arqueólogo que estuvo a cargo, ha hecho toda una investigación, un recuento del sistema constructivo original, muros que están metidos dentro de los muros actuales. Eso te iba a preguntar. Hay muros que están metidos, muros coloniales que están metidos en muros de hormigón, modernos, vamos a decir. Muros modernos. Y esto es permitido dentro de ya hoy no, la restauración. Ya hoy no, pero era lo que se hacía cuando el cemento
era el hormigón, era el material Sí. por excelencia y todo el mundo apostaba a él. Pero no se pueden descubrir ya estos muros. Se podrían descubrir, tú podrías hacer eso, pero acuérdate también que hay un tema de que esto es un Estructural. hospital. Sí. No, además que es un hospital con un Es tema de cierto. asepsia. Entonces, los Exactamente. materiales que se tienen que usar hoy en día en Sí, los hospitales sí. responden a unos códigos nacionales e internacionales que, dicho sea de paso, en el hospital se han ido respetando. Los pisos que se han colocado son pisos que tienen una composición molecular muy pequeña para evitar que ahí se alojen bacterias. José y todo Enrique, ese pero tipo de entonces si es cosas. así, y antes de que vayan a quitar la gráfica, digo que esto es lo que se está refiriendo José Enrique, de donde se compraron las viviendas aledañas para colocar la emergencia, ¿verdad? Sí, la emergencia Esta. nueva. Sí, Ese está en proceso ahora mismo de construcción desde la base. Y ahí están todos los sistemas de la cisterna, y los sistemas también ¿cómo se llama esto? De oxígeno y todo lo que significa el apoyo al uso médico del edificio. José Enrique, pero esto que tú acabas de decir, antes de que yo te interrumpiera, de que la asepsia de un hospital, como es lógico, no permite quizás tener superficies en muros, pisos y techos, de estos muros que son muy gruesos, que mantienen mucho la humedad y que pudieran incluso tener microbios, bacterias por su misma composición. Entonces no es el mejor sitio para un hospital, una tipología como esta. Bueno, tú sabes que ahí viene la disyuntiva, ahí viene el enfrentamiento entre los conservadores y los nuevos profesionales, en que ninguna de las dos partes puede imponerse 100%, porque si tú te vas a la ultratecnología y a los códigos normales, entonces tú vas a entrar en detrimento del bien cultural, porque esto es un bien cultural. Y si tú solamente lo ves como un bien cultural, Claro, no permite que el claro. edificio evolucione. Entonces ahí sí viene esas discusiones y esas mesas de trabajo para llegar a consenso. Pero hay materiales que se pueden utilizar para tú preservar el material básico, el material tradicional colonial, y ponerlo al servicio de las exigencias del Así es que se presente. está trabajando Así se eso, está porque trabajando. yo lo que pienso entonces es que eso debe ser un museo y no un hospital. Bueno, lo que pasa es que tú tienes que entender, o debemos nosotros aceptar, que el Hospital Padre Villín es el único centro de salud que existe Sí. en la zona sur de la ciudad. Sí, sí. Todos los otros hospitales públicos están al norte. Entonces, toda una gran franja de ciudadanos, además de los que viven en el centro histórico, la ciudad colonial Están y todo, huérfanos. necesitan el hospital. José Entonces, Enrique, ahora seguimos ese tema que tú tienes, pero antes que nos pasen las gráficas, que a veces los muchachos son muy rápidos, ¿esto qué es aquí? eso es cuando ya se demolieron las dos casas Las dos casas. para comenzar a hacer los trabajos de... Entonces eso sí se va a partir de cero. Eso se va a partir de cero. Entonces por lo menos esta emergencia, que es un sitio que debe ser muy aséptico, Sí. sí se partió de cero. Sí, de cero, sí. Es buena noticia. Fíjate ahí las columnas, como estaban, las columnas originales de 1920, cómo ya estaban inservibles. Sí, Habían inservibles. sido, como decimos en el argot de la construcción, estaban explotadas las columnas. Es decir, que el acero ya no estaba funcionando adecuadamente y entonces lo que hace es que se expande y entonces se desprende el material y entonces ya las columnas son prácticamente inexistentes. Esto fue de 1920, ¿verdad? Sí. Porque fíjense que ya es el segundo piso Miren de esas lo que condiciones hizo que tenían las columnas, entonces hubo necesidad de trabajarlas ahora con métodos contemporáneos. La decisión que se tomó fue colocarles unos cilindros que forraban completamente estas columnas anteriores, y entre el cilindro y la columna histórica se rellenó un material de alta resistencia y entonces se recreó mallas. por fuera, sí, se recreó por fuera la forma anterior que tenía la columna. Aquí en esa imagen se ve la falta de zapatas, porque sabemos que las construcciones coloniales, el sistema de zapatas no existían, eran apoyadas en el suelo, Sí, y eran como muy eso era gruesos. la necesidad, así funcionaron durante 300, 400 años. Pero como ahora tenemos unos códigos antisísmicos muy exigentes, el hospital también fue sometido a adecuaciones para garantizar su permanencia. Todas las columnas se le hicieron zapatos. Toda la columna y los muros también. Señor, todo. pero fue un trabajo Fue terrible. un trabajo que ha durado un tiempo porque no ha sido cosmético. Sí. Porque la cosmético, bueno, pero aquí hay un trabajo de verdad, vamos a De decir así, fondo. científico, en el sentido de que han intervenido profesionales de mucha experiencia para dar los resultados. Ahí fue todo el proceso, cuando se estaban forrando las columnas con metal, y después se le adicionaron unas vigas metálicas también, que después no se ve. Si pueden ir pasando las imágenes, fíjense, ahí ya estaban recubiertas
se engrosaron esa columna, obviamente. La forma trata de mantener la forma, pero difiere de la original. Pero al final el concepto, el criterio de patio, espacio abierto y espacio de corredor y las barandas con las balaustres y todo eso se mantuvo, se preservó eso. José Enrique, estamos viendo ahí en el segundo piso cómo las columnas estaban tan deterioradas con el acero del 1920 y te pregunto, ¿qué tiempo tú estimas que puede durar una edificación en buen estado? Hablamos de 1920, tiene casi un siglo esa edificación y estaba en muy malas condiciones. Fíjate, esta es interesante, es que a veces nos pasan Sí, esa imagen es de la película El Padrino 2. Sí, eso que es se interesante filmó precisamente en el Hospital Padre Villini, una de las escenas fue allá. Y fíjense ahí, nosotros pudimos rescatar los pisos originales que tenía, el tipo de ventana y la secuencia de las ventanas que tenía, el zócalo más oscuro con un pasamanos. ¿Esto se rescató? Eso se rescató parcialmente. Yo te dije que hubo una intervención en el 2012 que cambió mucho el ritmo de esos huecos a la izquierda que se ven en la imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, fueron adaptaciones. Tú sabes que cuando tú estás solamente partiendo de obra de un solo lado, sin que sea un equipo multidisciplinar, lo que yo te decía, solamente tienen la visión de una necesidad puntual. Claro. En la medida que se abre el escenario e intervienen otros profesionales, entonces alguien te advierte, no modifique la ventana por tal cosa, vamos a buscar otra solución. Sí. Eso en este momento se hizo, pero no se totalmente completo, no se rescató. Mónica, por razones de presupuesto y tiempo también. Claro. O sea, hay una cosa que se llama la ruta, y tú tomas y a veces no puedes hacerlo 100%. Y seguramente pues estaba funcionando el hospital en ese momento. Sí, estaba funcionando el hospital. Que no es lo mismo ahora que tenemos el hospital vacío y que se dedicó, bueno, hay un equipo, esto no pasa muy a menudo, que hay un equipo tan fuerte de profesionales. Sí, y afortunadamente el ingeniero García Mestre es un hombre de mucho diálogo, o sea, no impone criterios, sino que él hace que todos hablemos y entonces se toman las mejores decisiones siempre en consenso con el Ministerio de la Vivienda, que es el que tiene un equipo de supervisores ahí permanente. O sea, que esto no ha sido decisión unilateral, ni mucho menos. O sea, lograr que un planteamiento tuyo sea acogido pasa por muchas manos y al final, bueno, se toman las decisiones que se tomaron. Muchas veces tú no estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero es así. Son intervenciones largas, delicadas, que toman mucho tiempo, que se gasta mucho dinero y por eso es que este hospital vemos que tiene muchos años en este Si hubiese sido un hotel, Mónica, hubiese sido más sencillo. Claro, pero es un hospital. Por supuesto. El hospital tiene demasiados componentes, demasiadas exigencias. Entonces, eso amerita mucho cuidado. Al final, todos nos sentiremos orgullosos de estar en un sitio que nos estén atendiendo y que funcione todo. Porque la salud como debe ser. No es algo que no me guste este hotel y déjame irme a otro, sino que esté donde yo estoy. Entonces tiene que garantizarse. Y el Estado Dominicano, tanto el gobierno anterior como este gobierno, han seguido una continuidad para rescatar este edificio. Si bien este gobierno lo recibió con un 20% de ejecución, ya el 80% le ha tocado al actual y no ha escatimado ningún tipo de esfuerzos dentro de las posibilidades para lograr que sea un hospital acorde con lo que merece la población dominicana. Yo creo que es así. La ciudad colonial y la ciudad también, colonial que también es un ícono y un valor agregado a este hospital ahí. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos, hablemos, José Enrique, de lo que te preguntaba, cuando hablamos de la escena del Padrino, sobre cuánto tú estimas que duraba una construcción de aquella época y cómo ha variado eso con todos las reglas, los reglamentos ya más estrictos, antisísmicos y todos los que tenemos en nuestros códigos. Volvemos de inmediato. Amigos, hoy compartimos con el arquitecto José Enrique del Monte Soñé y hablamos sobre el remozamiento de la capilla de San Andrés, parte del Hospital Padre Villini. José Enrique, te preguntaba en el segmento anterior, ya que vimos que esta construcción, esta segunda planta hecha por el ingeniero Báez, estaba ya totalmente deteriorada. Te comentaba que hace ya un siglo de esto. ¿Cuánto crees tú que una construcción de este tipo, de principios de 1900, puede durar en buenas condiciones? También fue remozada, aunque no a fondo,
en algunos momentos, que también esto es importante destacar. ¿Y cuánto ha variado esto respecto a las nuevas construcciones que se hacen en este momento, vamos a decir, en el 2000, en el 1990 y ya recientemente? Para uno saber, estos edificios, ahora que Santo Domingo está hecho de edificios muy altos, porque el perfil urbanístico ha cambiado de la ciudad de Santo Domingo, ¿hasta qué punto resisten estos edificios? Pero comencemos con los de principios de 1900 y los monumentos coloniales. Bien, Mónica, el sistema constructivo que tradicionalmente se hizo en Santo Domingo desde la colonia era en base a materiales naturales, sin ningún tipo de industrialización. Sí. O sea, ¿qué hacían? Usaban la piedra del lugar, no importada, que respondía al medio ambiente, o sea, no tenía ninguna motivación para transformarse en más nada, ya había llegado a su equilibrio como material, y después la misma tierra apisonada que es la tapia también era la tierra de aquí abundante, no la importaban de ningún lado y cumplía también con las normas. Y en otros aspectos había el ladrillo también hecho de barro de aquí. O sea que estaba lo que llamamos ecológicamente estable. Y ese era el método que se usaba siempre, no había lluvia ácida, recuérdate que esos son temas del presente, y era agua dulce, o sea que todo estaba como compaginado y eso duraba muchísimo tiempo. Obviamente, el enemigo de los edificios antiguos siempre ha sido la humedad acumulada. Y ellos lucharon siempre contra eso y por eso las casas viejas siempre olían humedad, ese tipo de cosas, porque no tenían otros mecanismos de defenderse. Y de todos modos eso cumplió 300, 400 años en pie. Pero ¿qué pasa? Llegó un material que fue revolucionario, que nosotros hoy en día no nos damos cuenta de lo que provocó en toda la comunidad internacional y nacional, que fue el hormigón armado, que aquí llegó, el cemento romano venía anteriormente, pero era para aplicaciones menores. Pero como sistema constructivo fue el hormigón armado, cuando ya se importaron varillas de acero para hacerlo combinado con el agregado y el cemento, que para nosotros hoy en día es muy común. Pero imagínate tú, 1910, 15, 20, las posibilidades que tenía este nuevo material en cuanto a su versatilidad, cosa que tú no podías hacer jamás con un muro de tapia, tú lo hacías en hormigón y bóveda, lo que tú quisieras, y entonces eso asombró a todos los arquitectos y constructores del mundo y nos abocamos a ese material extraordinario. Sin embargo, no lo hemos experimentado, es como la vacuna del COVID, que todos nos pusimos la vacuna, pero no ha habido tiempo de saber qué va a pasar en el futuro, porque está reciente. Y acumulando informaciones científicas, nos hemos dado cuenta que en el hormigón suceden situaciones propias del material que van corroyéndolo al mismo, ¿no? Y se le suma a esto la ubicación del edificio y las características de su construcción. Fíjate, si el edificio está en Santo Domingo, al borde del Mar Caribe, va a ser más vulnerable que un edificio de la misma época en Santiago. Exacto. En estos días visitamos algunos edificios históricos en Santiago de los Caballeros de hormigón armado y uno se sorprende de la buena salud que tienen estos edificios y tú dices, bueno, porque aquí no hay salitre, claro, no hay más nada. Pero en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís, la cosa cambia. Entonces, esas imágenes que vimos anteriormente de unas varillas que tú ves y sobresalen y tú los ves en los edificios más viejos que salen desprendidos los pañetes y se ven las varillas, esas cosas. Eso es simple y llanamente de la acción que tiene la humedad y el mismo material. Pueden ir poniendo atrás las gráficas, por favor, en la pantalla. Exacto. Entonces, eso ha traído como resultado que nos hemos dado cuenta que el hormigón no es permanente como lo asumíamos. El hormigón también requiere un cuidado y unas patologías y etcétera, etcétera. Para el hormigón, con suerte ya contamos con una cantidad de recursos químicos y aditivos y estudios que te permiten incorporarlo tanto a la obra de rescate como a las nuevas obras. Cuestan mucho dinero, pero hay garantía de que eso le alarga el tiempo a un edificio de hormigón armado. Entonces, el hospital tenía 300 años. Y a los 350 años entonces le hacen el anexo en hormigón y es el de hormigón el que ha ido fallando, que va con la respuesta que tú estás diciendo. Sí, entonces, sí. No tiene que ver nada que esté al lado del otro. No tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que hoy en día también
las cargas que ellos calcularon para eso ya no son las cargas de ahora. O sea, hay más personas, hay más equipos que pesan muchísimo más, vibraciones de otro tipo, la debilidad propia de la estructura en el tiempo. Y entonces hay que adecuarlos a las exigencias del presente. Después de los grandes terremotos que hemos tenido, y el último de la isla, en el 2010, en la parte de Haití, eso obligó a que tuvieran un nuevo código en Santo Domingo, República Dominicana, y ese es el que se debe aplicar a edificios públicos. No sé si nos hemos fijado, hay algunos edificios privados que tú ves que le hacen nuevas estructuras para garantizar que se permanezca en el tiempo. Hay edificios en la ciudad que tú ves que le ponen piezas nuevas y es buscando estabilidad. Porque cuando se hicieron no existía el nuevo código ni los conocimientos. Bajen aquí al piso para que luego comentemos esas gráficas, que no quiero que pasen todavía, y si la pueden poner así en la pantalla de atrás. Los conocimientos que se han ido acumulando en materia antisísmica son enormes y cambian muchísimo y nos han servido para nosotros ir aprendiendo. Hoy en día, construir un edificio, por ejemplo, los apartamentos de Santo Domingo que tú mencionaste, requiere la sumatoria de muchos conocimientos y en el Ministerio de Obras Públicas, ahora el MIBET, te exigen que haya garantías estructurales y de materiales, esas cosas. El tema de nosotros a veces es la mano de obra, la supervisión o la ética del profesional que está a cargo, sí. O sea, cómo esos edificios son construidos. Y también hay un componente de los mismos agregados. No son los agregados de otra época, sino que son otro tipo de agregados que no necesariamente químicamente están equilibrados unos con otros y producen sales, producen exploraciones, una serie de patologías de la construcción, y es posible que su mantenimiento cueste mucho más. No sé si nos hemos dado cuenta de edificios que están revestidos de piedra o de cerámica, lo que fuera, y tú ves que comienzan a salir unas sales blancas, y entonces requiere muchísima inversión. También el tema de la impermeabilización. Para nosotros en el Caribe, la radiación solar es negativa para nosotros lograr un buen impermeabilizante que dure mucho tiempo, porque no es solamente el sol, sino incluso cuando no hay mucho sol, esos rayos ultravioletas y gamma afectan en las capas de impermeabilizante y se diluyen, porque estamos dependiendo de esos materiales que no necesariamente son específicos para la región. Y ahí entran otros temas importantes. Pero el enemigo de la construcción número uno es el agua. Es la humedad. Y la humedad en estas edificaciones de estos muros tan gruesos son una amenaza constante. José Enrique, estaban pasando, y pido que las vuelvan a poner, las gráficas ya propiamente del interior de la capilla de San Andrés, donde se ve el ladrillo visto, después que le quitan el enlucido o pañete. Más adelante las que se ven los ladrillos, y la verdad es que es un espectáculo bellísimo, si la siguen pasando, para que entonces tú vayas explicando el proceso que hubo en ellas, donde están los ladrillos. Más adelante, por favor. Sigan más adelante. Bueno, pues siguen ese es el lobby, mira aquí, fíjense, entonces, fíjense qué belleza. Ahí nosotros estamos trabajando ladrillo por ladrillo, Mónica, la junta, eliminando juntas que ya estaban inservibles para volver a rejuntar, resanar los ladrillos, lavarlos y resanarlos, aplicar una serie de productos para su propia consolidación. Y ¿todos los ladrillos estaban ahí, las piezas, o tuvieron las que sustituir piezas estaban piezas? ahí, había unas muy flojas, había unas que estaban ya... Pero ya estaban todas entonces. Estaban ahí y algunas se sustituyeron porque quedaba el vacío, entonces había que completarlo. O sea, es un trabajo como un rompecabezas y lleva su tiempo, tú sabes. Solamente tener un personal a esa altura trabajando es muy incómodo. Entonces, ¿qué altura estamos hablando? Estamos hablando de 7,90 aproximadamente, es una altura alto, bastante grande. Sí, siguen la próxima. Y entonces ahí uno comienza a trabajar con mucha minuciosidad. No es un tema de un bloque de cemento ni un empañete tradicional, sino que hay que tener un conocimiento adecuado. Al fondo se ven los trabajadores que estaban rescatando el retablo en madera. Sí, mira los trabajadores, ahí se puede ver la escala. Un equipo fantástico de artesanos y restauradores que son especialistas en madera antigua y en pan de oro y en colocación de tallado que hacían falta. Aquí haciendo trabajos propios de rescate de las puertas coloniales, etcétera. Limpiando todo lo que son las superficies exteriores, eliminando todas las patologías. Fíjate ahí las condiciones que tenía, el piso levantado, todo el mundo trabajando, observando los detalles, las grietas, fisuras, había que inyectar las grietas
para consolidarla de nuevo, porque estaban abiertas, como si se rompiera la bóveda, entonces tú tienes que coserla con una serie de materiales específicos. Bellísimo, un interior bellísimo. Sí, se es ve bellísimo. aquí. Es una sola nave, Sí. pero tiene unas proporciones realmente maravillosas. Y la iglesia, es sorprendente la cantidad de personas que no la conocen, porque como su servicio es interno hacia el Claro, eso te iba a hospital, decir. no es de vocación pública, aunque en algunas ocasiones se abre para que la gente vaya, pero en sentido general... Pero no está abierta, la puerta que da hacia afuera, ¿está No, cerrada? casi nunca está abierta. Ahora hemos estado proponiendo Sí. de que se le cree como una especie de cubículo en vidrio para que permanezca en el día abierta con seguridad, que la gente, el transeúnte, pueda disfrutar del... O sea, un cubículo que se entre aún como si fuese un lobicito, Un lobicito, en exacto, cristal, exacto, que no se accese al exacto. interior, pero que se vea. Eso es lo que estamos Muy abogando bien. para que por lo menos se disfrute la belleza de ese retablo rescatado, que es un retablo muy antiguo y además tiene en el centro un crucifijo, una escala muy grande, que es toda la época colonial fue reconocido por sus milagros. O sea, había mucha devoción a ese Cristo de San Andrés. Donde está José la iglesia de Enrique, y sobre la tanta controversia que hay sobre el origen del nombre de San Andrés, que unos dicen que fue San Andrés el virrey, pero era de Perú. Otros dicen que era como el santo de la catedral. Sí. ¿Tú has averiguado algo sobre esto? Mira, estamos involucrados ahora en poner en orden la documentación histórica del inmueble y además la historia constructiva del edificio, que son dos cosas distintas. Sí. Por ejemplo, tú mencionabas el padre Sáez, que hizo unas investigaciones sobre el proceso de cómo fue convirtiéndose de Hospital San Andrés a Hospital Padre Villini, y es son documentos muy valiosos. Están otros investigadores importantísimos, el mismo Eric Waterpal, el mismo Fray Cipriano de Utrera. Pero eso son documentaciones, datos que te dicen aquí pasó tal cosa, tal otra. Pero físicamente el edificio tiene su historia. Entonces, en el proceso de investigación también el edificio te va diciendo qué parte fue primero, qué parte fue segunda. Tú vas haciendo la concatenación con la data escrita y vas tomando decisiones. Por ejemplo, San Andrés era una capilla mucho más pequeña y se amplió en un momento dado en el tiempo. Pero sus orígenes, y ahí viene la pregunta tuya porque se presta confusión, es de 1512, en la bula que creó, no solamente que se nombraba el arzobispo de Santo Domingo, el primer obispo de Santo Domingo, quien nunca llegó porque murió antes de venir, y en eso de los primeros decisiones que tuvo este obispo fue la construcción de la catedral, que fue Primada de América, la Primada de América, y el Hospital San Andrés, del Apóstol San Andrés, porque se le iba a dar servicio a los sacerdotes y a la gente desvalida de la ciudad, paralelo al otro hospital que era general, pero era para otro tipo de público. Sí. Entonces, eso no se materializó. Sí, en el periodo antes de la construcción, entre 1512 y 1570 aproximadamente, que se comenzó ya a construir el hospital, en ese periodo sí, el hospital como institución existía. Y estaba en los alrededores de la catedral, en cualquiera de esas casonas que están ahí. Se menciona cerca del arzobispado. El arzobispado, para que tú tengas una idea, estaba al lado de Casa de Teatro, por ahí. Exacto. Por esa zona, y se habla de una persona que cuidaba enfermos, etcétera, etcétera. Pero ya el edificio como tal comienza a recibirse dinero en 1562. La corona comienza a mandar dinero para que se ejecute, y es el duque de Rivera, que era deán del Cabildo Catedralicio, que se hace cargo de la construcción. Y entonces él edifica el primer hospital de San Andrés, en donde hoy está el hospital de San Andrés, la primera huella, mucho más pequeña. Y como dato interesante, lo acusaron de malversación de fondos. Sí, eso sí lo leí. Entonces él parece que utilizó el dinero parcialmente para el hospital y parcialmente para asuntos privados, ¿no? Y eso también fue motivo de escándalo. Y los escándalos acompañaron al hospital a lo largo de su historia, ¿no? Y lo que nosotros podemos intuir es que nosotros pensamos en un hospital hoy en día de cantidad de médicos y de pacientes. Sí. Pero hay que pensar que eso eran 4, 5, 6, 8 camas como máximo, y que había un solo médico, que era un cirujano, había un barbero y una enfermera. Eso es lo que existía. Una lavandera, y después el personal de la capilla, que era el sacristán, el deán, el sacristán y el párroco. Eso es lo que había ahí.
Entonces, José Enrique, Era un edificio muy pequeño. Definitivamente estos datos que también hacen alusión al virrey Hurtado de Mendoza, que es peruano. Es Sí, virrey de ese es el Perú. hospital No tiene nada que ver con esto. Real Hospital de San Andrés, que es de 1552 en Lima, Perú. O sea que hay una confusión. Hay una confusión porque ese fue después, pero se llama igual que el de nosotros, y entonces aquel sí tuvo una historia como hospital continua, que terminó siendo un convento y terminó siendo un edificio importante en Lima, de una escala muy, muy grande, muy diferente al nuestro, pero a veces cuando tú buscas datos sueltos, se te mete, como hablas de Hospital de San Andrés, sale el Hospital de San Andrés de Lima, y si tú no eres estás muy familiarizado, te puedes confundir. Claro. Hurtado era virrey de Perú. Exacto, o sea, no podía estar aquí. No podía estar aquí. No podía estar aquí. O sea, eso fue lo que me confundió. Sí. Y ya había hecho las investigaciones José Luis Sáez, que sí era un investigador muy fino. Sí. Bueno, José Enrique, quiero además de esta magnífica exposición que tú has hecho de la Capilla de San Andrés y el Hospital Padre Villini, que esperemos que muy pronto va a estar terminado este año. Espero que sí, esperamos todos, sí. Va a estar terminado ya este año. También hablemos un poco y tenemos algunas gráficas de lo que pasó el sábado pasado, hace 2 días, en los museos de nuestro país. No solamente en los museos de la capital, sino en los museos del interior, léase Santiago, Puerto Plata, Moca. La verdad es que fue una gran fiesta de todos los museos. Hubo pues actividades muy diversas como conjuntos. Ahí tenemos a Bonnier de la familia André, tuvimos bailes clásicos, populares, clases de pintura para los niños, cuentacuentos, zancos. La verdad es que ahí vimos el Museo de la Catedral, ahí vimos también los museos de la Plaza de la Cultura, el Museo de la Familia, la Fortaleza, el Museo de las Atarazanas Reales, el Monumento de Santiago se lució, también el Faro a Colón, de manera que yo creo que fue un gran esfuerzo. Creo que la familia dominicana disfrutó de esta apertura, los museos gratuitamente, se disfrutó a más no poder. Todavía a las 12 de la noche seguían fluyendo las personas en filas casi continuas en todos los museos del país. Y la verdad es que se tuvieron que cerrar las puertas a pesar de las autoridades, porque ya desde las 9 de la mañana, la verdad es que el personal, a pesar de que estaba muy entusiasmado, ya tenía que cerrarlas. Miren ahí las clases de pintura, la familia se unió, la zona no solamente en los museos, sino que la zona tomó una actividad que lo que sí que casi no se podía ni pasar. Bueno, yo tuve la experiencia, yo traté de llegar a la ciudad colonial en la noche el sábado y no pudiste. Y fue imposible, entonces me dirigí a la Plaza de la Cultura, que también había muchísima gente y había un ánimo muy, muy alegre, muy festivo, y la gente viendo las obras de arte con mucha atención. Yo creo que es algo que debe... Ojalá que todos los fines de semana hubiese noche larga de museo. Eso pensé yo. Pero es un ejemplo de que a veces con pocos esfuerzos se pueden lograr grandes cosas. Y yo no creo que fuese una inversión tan grande, yo creo que fue una inversión relativamente para lo que fue. Claro, porque es mostrar lo que ya tenemos. Exacto, o sea, los museos tienen una cantidad de elementos que mostrar, historia que contar, que están ahí, y uno a veces no va porque ya fue un día y no vuelve, pero cuando eso se mete en una dinámica que tiene que ver con la parte del entretenimiento y la atmósfera común, entonces es muy enriquecedor. Muy Yo creo que tenemos que mezclar esto, tenemos que mezclar lo que es el entretenimiento con nuestros museos, porque se vio que los dominicanos estamos ávidos y que sí nos gustan y disfrutamos de nuestros museos. Así que invitarlos a todos a que continúen yendo. Vamos a hacer sugerencias para ver qué otras actividades se pueden hacer conjuntamente con el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos para que los dominicanos podamos disfrutar de esto. José Enrique, qué buena exposición. Mónica, muchas gracias. Qué buena exposición. Prometemos ir a ver con los ojos de la cara, como me decía mi papá cuando yo era chiquita, este remozamiento de la Capilla San Andrés y traerle fotos a ustedes. Bueno, las fotos que nos tomó el arquitecto del Monte son maravillosas y pudimos disfrutar en parte como si estuviéramos ahí. Claro. José Enrique, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ti, Mónica, de verdad. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.